Bien, pues vamos a ver ahora de los versículos, el Salmo 77, de los versículos 4 al 9. Por cierto, la Biblia nos habla de muchos hombres de fe, pero también nos habla de sus momentos difíciles, un Moisés, un Elías, un Job, ¿no? Pero definitivamente en todos ellos ves la sombra poderosa de Dios atrás de ellos, guardándolos, también corrigiéndolos, pero a final de cuentas enseñándolos a ellos y junto con ellos enseñándonos a nosotros. Vamos a ver estos versículos. Carlos, por favor, ¿quieres leer del Salmo 77, versículos 4 al 9? Con gusto. No me dejaba pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Exactamente, esta es la parte más álgida del Salmo. Es la parte en donde Asaf nos habla de lo que estaba en su interior. Podemos ver tres cosas aquí. La primera, pues una preocupación, una angustia que no lo dejaba pegar los ojos ni abrir su boca. Segundo, podemos ver un deseo por restablecerse con los medios que él ya conocía, recordar las grandezas de Dios y recordar las victorias que Dios le había dado a él. Pero vemos al final que él cuestiona cosas muy serias, en donde de alguna manera saca ciertos pensamientos de incredulidad que estaban dentro de él. Ajá. Entonces con esto vemos una utilidad muy grande en las pruebas. El que saca de nosotros lo que nosotros no nos dábamos cuenta que estaba dentro. Ese es un punto muy importante. Bien, el primer versículo nos dice: no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Generalmente Dios cuida el sueño de sus amados. Sin embargo, hay veces que Él permite que las preocupaciones traspasen las horas de la noche. Ay, pero qué mal Asaf, podríamos decir. ¿Cómo no confiaba en Dios y podía dormir como bebé? ¿No? Bueno, en cierta manera, como decía un amigo, si dormía como bebé se despertaba llorando cada 2 horas, ¿no? Yo no sé. Pero de alguna manera esto decía, no me dejabas pegar los ojos. Habíamos visto que pues era un quebranto, una preocupación tan fuerte que aún en la noche sus pensamientos de angustia y de preocupación no lo dejaban dormir. Ajá. Y hablaba estaba yo quebrantado y no hablaba. ¿Sabes qué? Hay un dolor, o sea, a veces, generalmente cuando algo te duele, clamas, ¿no? Y lo habíamos hablado en el pasado estudio. Pero hay veces que especialmente un dolor del alma es tan profundo, la muerte de un familiar, una mala noticia o una situación que alguien puso en contra tuya. Cualquiera, le puedes poner el renglón que quieras, ¿no? Entonces, de repente te quedas mudo. No tienes esas ganas ni siquiera de compartirlo. Es como si alguien llegara y cerrara la llave de tu boca y entonces empezaras a jalarte ese problema para ti mismo. ¿Sabes? Si eso pasa en tu vida, en un problema, no te preocupes. El hombre no te escuchará y a lo mejor no es el momento para podérselo compartir a alguien, pero Dios sí te escucha. Porque Dios, aunque no hables, escucha tus pensamientos. A mí me llama mucho la atención aquella oración que Ana, la mamá de Samuel, hizo. ¿Sabes? Ella estaba muy triste.
Su marido se enteró que estaba muy triste porque no tenía hijos, y entonces él la trataba de consolar, pero era vano su consuelo. Y ella tenía un gran dolor dentro de sí, que el momento en que estuvo en la presencia de Dios lo pudo sacar. Y es más, ni siquiera lo sacó de una manera audible, sino dice Primera de Samuel que ella abría la boca pero no emitía ningún sonido cuando ella estaba tan acongojada de corazón que no le salían las palabras. Hasta Elí el sacerdote la tuvo por ebria. Sin embargo, muchas veces esos dolores, como lo vemos con la vida de Ana, los utiliza Dios para que tú no se lo compartas a nadie, sino vayas directamente con Dios y dependas de Él. Vayas directamente con Dios y derrames tu alma, tal como Ana lo hizo, ¿no? Segunda parte de esta sección dice: consideraba los días desde el principio. Bueno, hay un versículo que les quiero comentar hasta el último punto. El Salmo 39:2 hablaba de algo muy parecido. Curiosamente también era un salmo para Jedutún, como lo habíamos visto. 39:2 dice: enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Enmudeció también, en este caso era David el que había enmudecido, ¿no? Y bien, pues pasamos a la segunda parte, que dice: consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón. Bien, Asaf quería salir de esa situación, quería encontrar consuelo. Eso definitivamente pues es correcto, es bueno. Y él se remitió a pensar en los hechos poderosos de Dios. Vamos a ver posteriormente en el Salmo algo parecido que hace después, pero es después de ese punto de inflexión que les hablé la semana pasada. Pero ahorita él, batallando con sus preocupaciones, trata de llamar a su mente todos aquellos pensamientos que le hablan del poder de Dios, de los días antiguos. Consideraba yo de los días antiguos, consideraba yo las experiencias pasadas, consideraba yo las victorias que me había dado Dios en la vida pasada. Asaf trataba de iluminar su oscuridad presente con los destellos de luz del pasado. Esta es una buena estrategia, generalmente. Siempre recordar aquellos momentos de victoria, aquellos momentos de bonanza. Saber que para poder hallar fe y fortaleza en las pruebas del presente. Eso es algo bueno. Y de hecho muchas veces seguramente tú lo has hecho. Y muchas veces podemos llegar a la misma conclusión: si Dios me ha sacado 6 veces, de esta séptima también me va a sacar, ¿no? Sin embargo, el alma de Asaf estaba ya muy afligida, y que tan afligida que ninguno de estos dulces recuerdos lo llevaban a tranquilizarse, a encontrar el sosiego que su alma necesitaba encontrar, ¿no? ¿Sabes? Esta alma quebrantada, Dios permitiría que llegara todavía más al fondo para de ahí poderse impulsar a los brazos de Dios. A veces podríamos pensar con echarle ganas, ¿no? Ayer estaba escuchando testimonio de una artista que acaba de morir, que tuvo una enfermedad un poquito larga, y le decía a mis familiares que pues esta persona pues se veía muy positiva, echándole ganas y dando muchos consejos, inclusive en televisión, de cómo debías de vivir tu vida, como si fuera el último día de tu vida, que disfrutaras mucho de las personas que la vida te había rodeado de ellas, y muchas cosas que pueden ser buenas en la práctica, pero ¿sabes qué? Nunca hubo una palabra de Dios en su vida. Eso me dio tristeza, porque finalmente dices, no es echarle ganas, simple y sencillamente es de hallar el consuelo donde lo debes de hallar. Ahora, Dios le estaba quitando y estaba apartando este consuelo de Asaf. Estaba Asaf tendiéndole los brazos y Dios estaba haciendo atrás. No, lo único que quería Dios es que realmente encontrara a Asaf
su consuelo en Él, en el que sí podía consolar. Bien, los cánticos en la noche, las alabanzas. Las alabanzas es algo que luego que sí nos ayuda mucho. Las alabanzas es algo que entona nuestro corazón hacia Dios, que cuando estemos, dice la Biblia, está alguno triste, ¿cómo dice? Bueno, está uno alegre, canta alabanzas, ¿no? Muchas veces estando triste puedes recordar y cantar himnos y pues esto te alegra, ¿no? También estos cánticos nos habla de las victorias pasadas que podemos recordar. Imagínate Pablo y Silas, lo habíamos hablado, que mientras ellos estaban cantando himnos, cuando estaban en la cárcel, en la celda más profunda y con sus pies en el cepo. Y seguramente, y esto fue una gran victoria para ellos, y seguramente en el tiempo futuro, cuando cada uno de ellos pasó por pruebas difíciles, probablemente ellos recordaban esta gran victoria que Dios les había dado, ¿no? Cantando en la cárcel, ¿no? Pues en esta prueba también puedo cantar. Sin embargo, esto tampoco le daba resultado a Saulo, porque él tenía su espíritu triste. Ni los buenos recuerdos, ni los salmos bonitos podían llegar a su alma, podían rescatarlo de donde él estaba. Así que él toma en todo esto, o sea, Dios lo lleva a, como dice la última parte de este versículo, del versículo 6. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Seguramente, si tú estás en una prueba de la que no sales, y en donde te sigues sintiendo angustiado y en donde no hayas paz para tu vida, Dios retira de ti el gozo de recordar, de tener recuerdos alegres y de cantar canciones de salmos. Es porque Dios quiere llegar más a lo profundo. Y entonces esto se logra a través realmente meditar en tu corazón y que tu espíritu inquiera. Porque esto te puede llevar a ver si está pasando esta situación, ¿qué hay de más? ¿Por qué Dios no permite que yo me consuele a pesar de que estoy haciendo lo que sé que debo de hacer para consolarme? Tienes que meditar en tu corazón. Tienes que meditar como decía nuestro Señor Jesús al ángel de una de las iglesias. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Ese es un punto muy importante. Y vamos a ver aquí algo muy interesante. Dios a través de Asaf nos revela lo que estaba pasando en el alma de este hombre. ¿Qué encontró en esta meditación? De repente empezaron a surgir este tipo de preguntas. Fíjate, ¿desechará el Señor para siempre? ¿Y no volverá más a hacernos propicio? ¿Tú has sentido que a veces Dios te ha desechado? ¿Tú has sentido que Dios no te va a hacer propicio en esta situación? ¿Por qué tienes este temor en cuanto a que Dios te deje de atender? Porque todos estos temores, en el fondo, hablan de una raíz de incredulidad. ¡Wow! ¿Asaf tenía una raíz de incredulidad? Sí. Y son raíces que solamente a través de la sacudida que Dios te da en una prueba pueden salir a la flote. Eso es algo muy impresionante. Muchas veces también caemos en nuestra corta visión, considerar a Dios parecido a nosotros. Tú puedes ver el hombre que ha inventado muchos dioses y muchas historias, mitología. ¿Qué característica tienen los dioses de las mitologías? Que tienen los mismos sentimientos que los hombres, que son igual de celosos, iracundos, lascivos, en fin, muchas cosas, ¿no? Bueno, ¿no estarás pensando tú de Dios eso en tu vida? No me refiero a todo esto, pero sí que es un poquito parecido, que su paciencia tiene límite como la tuya. Bueno, sabemos que la paciencia de Dios tiene límite, pero que tiene un límite tan estrecho como la tuya, ¿no?
que Dios en esta situación se distrajo como tú te distraes muchas veces, que se relajó en este momento Dios como yo me relajo muchas veces, ¿no? ¿Sabes? Nuestra incredulidad nos hace pensar que Dios es tan limitado como nosotros. Sin embargo, debes de tener en cuenta dos cosas. Dios puede castigar y probarnos por un tiempo, porque es lo que necesitamos. Sin embargo, no se te olvide que su cuidado y su amor volverán a aparecer a tu vida como el amanecer aparece todos los días. Me encantan estos dos versículos. Salmo 35 dice: porque un momento será su ira. Sí, Dios se enoja, pero un momento será su ira. Pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Qué gran promesa, ¿no? Lamentaciones 3 del 31 al 32 dice: porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. ¿Sabes? Asaf decía: ¿desechará el Señor para siempre? La respuesta, en la misma Biblia: porque el Señor no desecha para siempre. Bien, debemos de entender que aunque Dios juzga con ira el pecado, ¿sí? Porque aquí dice, hay un versículo que habla de la ira de Dios aquí. Sí, también Dios, y hablando de este versículo que dice, porque un momento será su ira. Sí, Dios tiene ira y la deposita. Sin embargo, su ira es completamente benigna, a la vez de purificadora. ¿Sabes qué hace la ira de Dios, el castigo y el enojo de Dios en tu vida? Te purifica, te edifica, te enseña cosas. Muy diferente a la ira del hombre, que la ira del hombre destruye. Cruel es la ira y impetuoso el furor, ¿no? Más quien podrá sostenerse delante de la envidia. La ira humana engendra amargura y contienda, mientras que la de Dios, corrección. Bien, el analizar estos versículos nos lleva a recordar otros que se contraponen. Al analizar esto, más bien estos pensamientos de Asaf, nos llevan a recordar otros que se contraponen y que hablan del verdadero carácter de Dios. ¿Sabes qué? En estas pruebas sale lo que tienes dentro, pero también y muchos de esos conceptos erróneos que tenemos de Dios, hay un versículo siempre que va a contraponerse y decir: este es el carácter de Dios, no lo que tú estás pensando. Y entonces dice, por ejemplo, en el versículo 8 dice: ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Bueno, yo puedo preguntar, ¿la misericordia de Dios puede acabarse? ¿Puede dejar de ser? No olvidemos que una de las frases más famosas en la palabra de Dios es: porque para siempre es tu misericordia. ¿Sabías que el Salmo 136 la repite 26 veces esta frase? Entonces, su misericordia no va a cesar. Su promesa, dice, ¿se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Tú crees que sus promesas tienen fecha de caducidad, las promesas de Dios? Al contrario, la palabra dice que son inmutables. Vamos a referirnos a un versículo de Hebreos 6:17 que nos dice esto, dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Él quería demostrar la inmutabilidad de su promesa, para que por dos cosas inmutables, él y su juramento, ¿verdad? Le estoy poniendo estas palabras dice, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta de delante de nosotros. La promesa es inmutable, no deja de ser, aquí lo dice la palabra. Segunda de Corintios 1:20, esa me gusta mucho. Porque todas las promesas de Dios son en Él,
¿Qué dice? En Él sí. Y en Él, amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Exactamente. Así que sus promesas no cesan. La tercera pregunta dice: ¿ha olvidado Dios tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? A ver, ¿Dios en su enojo olvida tener misericordia o la encierra para no mostrarla? Bueno, ¿qué versículo podríamos tomar aquí? Volvemos a tomar Lamentaciones, un versículo que conocemos muy bien. Lamentaciones 3, del 21 al 23 nos dice: esto recapacitaré en mi corazón. ¿Sabes? Es bueno meditar y a veces salen esas cosas cuando tú medites, salen pensamientos de incredulidad, pero también es importante recapacitar en tu corazón. Y recapacitar es decir, oye, no estoy pensando lo correcto, sabes que vamos a pensar, vamos a ir mejor a lo que ya sabemos, ¿no? Y dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. O sea, si la misericordia de Dios se terminara, tú no estarías. Tú ni yo estaríamos, desde luego, ¿no? Porque nunca decayeron sus misericordias, tampoco las encerró Dios conmigo, ¿no? Nuevas son cada mañana. ¿Te acuerdas del amanecer que hablábamos aquí? Que a la mañana vendrá la alegría. Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Grande es tu fidelidad. Es como el maná fresco que salía en una mañana todavía que no hacía tanto calor en el desierto y que podían recoger los israelitas. De esa manera es importante que tú cada mañana recojas a través de tu oración con Dios las misericordias de Dios. Bien, sin duda alguna el salmista, al sacar del interior estas preguntas, también llegan a él las respuestas. No sé si muchas veces vienen esos pensamientos a ti, pero de repente viene un versículo que ya conoces y te dice, en cierta manera, dices: ¿cómo pude pensar esto de Dios? La mente de Asaf estaba en una plena revolución. Estaba sacudida por un lado por estos raíces de incredulidad, y por otro lado la vergüenza de encontrarse cuestionando a Dios. Dice: imagínate, cómo si yo estoy en la alabanza de Dios, si tengo un puesto de alabanza de Dios, ¿cómo llego a pensar estas cosas de Dios? Pero a veces Dios nos sorprende así a través de las pruebas. Bien, esto era lo que realmente iba a liberar a Asaf de esta aflicción. Vamos a encontrar el próximo domingo, si Dios nos permite, ese punto de inflexión que tiene este salmo, en donde a partir de entonces Asaf puede empezar a encontrar el consuelo que tanto anhelaba, ¿no?